60 años guardó este secreto. 60 años de conciertos llenos, de fans llorando en primera fila, de canciones que medio mundo conoce de memoria, y nunca lo dijo, ni una sola vez. Ni en una entrevista, ni en un libro, ni en los últimos meses de su vida cuando ya sabía que el tiempo se acababa. El 31 de octubre de 2025, el documental de Netflix lo reveló por primera vez. Juan Gabriel, el hombre más amado de México, fue abusado sexualmente a los 13 años por un sacerdote. 60 años de silencio. Más de 2000 conciertos, 200 entrevistas. Y nunca, en ningún momento, frente a ninguna cámara, dijo esto. El documental se publicó. En una semana acumuló 7.4 millones de horas vistas, número 1 en México, sexto en el top 10 global de Netflix. Pero lo que nadie ha contado es por qué ese abuso, ese silencio de 60 años, explica absolutamente todo lo que vino después. Y hay algo más, algo que ese mismo niño guardó aún más profundo que el abuso del cura, algo que tiene que ver con la canción más famosa de México, con una mujer a quien en privado llamaba esa señora, con un monumento de amor que en realidad era algo completamente distinto. Guarda el nombre de amor eterno desde ahora, porque al final de este video vas a entender que lo que siempre creíste que era su mayor declaración de amor era en realidad su mayor mentira necesaria. Y cuando entiendas eso, esa canción va a sonar diferente para siempre. Hoy vas a descubrir 4 revelaciones que nadie ha contado juntas. La primera, el abuso del cura a los 13 años y lo que explica de toda su vida. La segunda, la mujer de amor eterno y lo que dijo de ella en privado, que es exactamente lo contrario de lo que cantaba. La tercera, lo que pasó realmente en el baño de Santa Mónica, la cremación en 30 horas sin autopsia y la urna que llegó a México sintiéndose vacía. Y la cuarta, cómo sus propios hijos están destruyendo en los juzgados todo lo que nadie pudo quitarle en vida. Si te vas antes del final, te pierdes la parte que más han intentado borrar de esta historia. Quédate. Antes de empezar, cuéntame desde dónde me estás viendo. Me encanta saber de dónde son ustedes. Para entender lo que le hicieron a los 13 años, primero tienes que entender en qué condiciones llegó a esos 13 años. Alberto Aguilera Valadez nació el 7 de enero de 1950 en Parácuaro, Michoacán, el 10º hijo de una familia que no tenía cómo mantener a 10 bocas. Su padre, Gabriel Aguilera, tenía un historial violento. Cuando Alberto tenía 3 meses, quemó un pastizal que se descontroló. Los vecinos lo persiguieron con amenazas de muerte, y el terror le detonó un colapso mental diagnosticado como esquizofrenia. Lo internaron en La Castañeda, el manicomio más infame de México. Murió ahí llamando a sus hijos por su nombre sin que ninguno pudiera escucharlo. Dicen que se arrojó de un tren en un intento de fuga. Guarde. La versión nunca quedó clara del todo. Alberto nunca conoció a ese hombre. Creció sin padre, sin figura masculina, sin nadie que le dijera que valía algo. Guarda esa ausencia. La vas a necesitar cuando lleguemos al sacerdote. La madre, Victoria, emigró a Ciudad Juárez con sus hijos y trabajó como empleada doméstica en casas ajenas. Las cuentas no alcanzaban. Y cuando Alberto tenía 5 años, tomó una decisión que marcaría toda la vida de su hijo. Lo entregó al internado juvenil número 7 de Ciudad Juárez, una institución mixta entre orfanato y reformatorio donde niños sin familia convivían en los mismos patios con menores infractores. El propio Juan Gabriel lo describió en La Jornada. Eran 4 patios. El primero era para niños que, como yo, no podían estar con su mamá. Había otro patio que era como un tribunal para menores. Eso era lo malo, que estábamos revueltos. 8 años ahí dentro. 8 años esperando que su madre fuera a recogerlo. El maestro Juan Contreras le enseñó guitarra y se convirtió en la primera figura paterna de su vida. Alberto lo quiso con una intensidad que nunca pudo darle a nadie más. Cuando tuvo que inventarse un nombre artístico, eligió Juan en honor a ese hombre. La directora Micaela Alvarado fue la única mujer mayor que le demostró cuidado sin condiciones. A los 13 años, compuso su primera canción, La muerte del palomo,
un niño encerrado escribiendo sobre la muerte, y fue exactamente a esa edad cuando ocurrió lo que cayó durante 60 años. Atención, aquí llega la primera de las 4 revelaciones que te prometí. Según personas que conocieron ese periodo de su vida y que hablaron con los investigadores del documental de Netflix, tras escapar del internado aprovechando que le encargaron sacar la basura, Alberto empezó a buscar trabajo en Ciudad Juárez para sobrevivir, sin madre, sin padre, sin nadie que lo buscara. Un niño que había aprendido desde los 5 años que nadie venía a rescatarlo, que la única forma de sobrevivir era volverse útil para alguien con más poder que él. Eso lo hacía perfectamente vulnerable. Y esa vulnerabilidad fue exactamente lo que el sacerdote vio, sin dinero, sin familia que lo recibiera. Un adolescente de 13 años en una ciudad fronteriza que no perdona a los que no tienen nada. Consiguió trabajo como mozo en el entorno de un sacerdote. Piensa en esa situación un momento, un niño sin madre, sin padre vivo, sin adulto que lo proteja, sin ninguna red de seguridad, trabajando para un hombre de Dios, con autoridad, con casa, con acceso absoluto, sin nadie a quien ir si algo salía mal. Era exactamente el tipo de niño que un depredador busca, solo, invisible para el mundo, imposible de defender sin que nadie lo sepa. Fuentes cercanas a ese período de su vida describieron a un Alberto que llegaba temprano, se quedaba tarde, hacía todo lo que se le pedía sin chistar. Un chico que no daba problemas porque nunca en su vida darlos había traído nada bueno. Lo que ocurrió en ese entorno es lo que Alejandro Brito reveló en el primer episodio del documental. El sacerdote abusó sexualmente de Alberto Aguilera a los 13 años. Nadie lo sabía, nadie, ni sus colaboradores más cercanos, ni las personas que vivieron con él durante décadas, ni los periodistas que lo entrevistaron cientos de veces. Solo él, el hombre que puso en palabras lo que millones no sabían cómo decir, nunca pudo poner en palabras esto. Y ese silencio no fue solo miedo. Fue el precio de sobrevivir en un sistema donde las víctimas que hablaban pagaban el costo y los agresores con poder seguían intactos. Juan Gabriel lo vio funcionar así desde los 13 años. Aprendió la lección que ese sistema enseña a todos sus sobrevivientes, que el silencio es lo único que no te pueden quitar, solo ese secreto, solo esos 60 años. ¿Por qué lo calló? Porque en México en los años 60, un niño abusado por un sacerdote no era una víctima reconocida, era un escándalo que se enterraba. Denunciar significaba destruirse a uno mismo, no al agresor. Y Alberto Aguilera no tenía madre que lo protegiera, no tenía padre vivo, no tenía absolutamente nada. Así que calló. Y ese silencio explica cosas que ninguna otra teoría explica bien. ¿Por qué no podía recibir amor sin esperar que lo traicionaran? ¿Por qué construyó una familia sin pareja real? ¿Por qué elegía siempre personas que terminaban defraudándolo? ¿Por qué su respuesta ante el dolor era siempre la misma? No hablar, convertirlo en canción y seguir adelante. Pero hay algo más que ese abuso explica y que nadie ha conectado en voz alta. En el rancho de Santa Fe, Nuevo México, de 53 habitaciones, Juan Gabriel construyó un sistema donde él era el centro inamovible y todos los demás dependían de él. Sin pareja que tuviera autoridad igual a la suya, sin ninguna persona adulta que pudiera cuestionarlo o abandonarlo. 5 personas que lo necesitaban a él, pero de las que él no dependía de ninguna en particular. Un niño que fue abusado por alguien con poder absoluto sobre él, construyó de adulto una estructura donde el poder absoluto era siempre suyo. No por maldad, por supervivencia. Nunca volvería a estar en la posición de ese niño de 13 años. Y hay una parte de esa estructura que nunca ha sido dicha públicamente. Iván, su único hijo biológico, fue concebido por fertilización in vitro con una mujer con quien no había relación romántica de ningún tipo. Eso está documentado. Lo que no está documentado es la motivación real detrás de esa decisión. Según personas cercanas al entorno, Juan Gabriel quería un heredero de sangre específicamente para proteger el legado de personas ajenas a su vida íntima. El hijo biológico era un escudo legal,
Una garantía de que cuando muriera, el control de todo lo que había construido no pudiera ser disputado por extraños. Eso es brutalmente calculado. Y al mismo tiempo, ese mismo hombre adoptó 4 niños del orfanato que él mismo fundó porque genuinamente no podía dejar de ver en ellos al niño que había sido. Las dos cosas son verdad al mismo tiempo. Y eso es lo que lo hace imposible de reducir a héroe o villano. Y sobre el orfanato hay una pregunta que nadie ha hecho en voz alta. En el México de los años 80, ¿qué tan riguroso fue el proceso legal de que un hombre soltero, sin pareja oficial, adoptara 4 niños de una institución que él mismo había fundado y financiaba? La respuesta no existe en ningún registro público. Pero la pregunta sola dice mucho sobre cómo funciona el poder en este país cuando el que lo ejerce es suficientemente famoso. El hombre que puso en palabras lo que millones no sabían cómo decir, nunca pudo poner en palabras esto. Años después de ese episodio, Juan Gabriel construyó en Ciudad Juárez el orfanato Semjase, una institución para niños en situaciones similares a la que él había vivido, y de ese orfanato adoptó a 4 de sus 5 hijos. Piensa en el peso de ese acto. El hombre que había sido entregado a un reformatorio a los 5 años construyó exactamente ese reformatorio, pero esta vez siendo él quien podía rescatar. Estaba intentando rescatarse a sí mismo, darle a otros lo que a él nunca le dieron. Ser la persona que fue a buscarlos cuando nadie fue a buscarlo a él. Y hay una pregunta que nadie ha hecho en voz alta. De todos los niños que pasaron por ese orfanato, Juan Gabriel eligió a 4 específicos. 4 que, según personas que conocieron la dinámica interna, compartían algo con el niño que él había sido. Solos, sin nadie, en una situación de la que nadie iba a salvarlos si él no lo hacía. ¿Estaba eligiendo hijos o estaba eligiendo versiones de sí mismo? Guarda esa pregunta. Porque cuando lleguemos a lo que esos hijos hicieron después de su muerte, va a doler de una forma diferente. Pero antes hay algo sobre su vida íntima que casi nadie conoce. Su primer amor y cómo ese primer amor murió de la peor manera posible. Según Joaquín Muñoz, quien convivió con Juan Gabriel durante 4 años y vio aspectos de su vida que nadie más vio, el primer gran amor de Alberto Aguilera fue un joven rubio de Tepito que todos llamaban Marco. Eran los primeros años de su carrera, antes de la fama masiva. Personas que conocieron a Juan Gabriel en esa época describen a Marco como alguien que lo hacía reír de una manera que nadie más conseguía, que lo trataba sin la deferencia que empezaban a mostrarle los demás, que lo veía como Alberto, no como el artista que estaba a punto de convertirse en Juan Gabriel. Según esos mismos testimonios, cuando Marco murió, Juan Gabriel tardó días en volver a hablar con normalidad con alguien. No lloró en público, no habló de ello, lo guardó, como todo lo demás. Y algo en su forma de relacionarse con los hombres que vinieron después cambió para siempre. Nunca más eligió a alguien que pudiera verlo como un igual. Siempre había una diferencia de edad, de poder, de necesidad. Siempre era él quien tenía más. Quizás porque si tenías más, el otro no podía irse tan fácilmente. Su madre lo entregó. El cura lo hirió. Marco murió. 3 golpes antes de cumplir 30 años. Es en ese contexto donde tienes que entender la decisión más inusual de su vida adulta. En 1988, Alberto Aguilera y Laura Salas llegaron a un acuerdo que en esa época era prácticamente impensable en México. Tener un hijo por fertilización in vitro sin ser pareja, sin relación romántica, sin compromiso sentimental de ningún tipo. Así nació Iván Gabriel Aguilera Salas, su único hijo biológico reconocido. Y lo que siguió fue la construcción de una estructura familiar que no tenía nombre en ese México. Juan Gabriel, Laura Salas, Iván y los 4 hijos adoptivos del orfanato, todos viviendo juntos en el Ibjoaje Ranch de Santa Fe, Nuevo México, un rancho de 53 habitaciones y 46 baños, sin pareja oficial, sin nadie que ocupara ese lugar central que en cualquier otra familia tiene una persona. Piensa en la lógica detrás de eso. Si no tienes pareja, nadie puede dejarte.
el niño del internado construyendo un sistema para que nunca volvieran a dejarlo solo. Una familia donde el amor era distribuido, no concentrado, donde el riesgo del abandono estaba minimizado por diseño. Pero ese sistema tenía una grieta que nadie vio hasta que fue demasiado tarde. Y para entender esa grieta, primero necesitas saber lo que le hicieron en la cárcel. El 14 de abril de 1970, la policía detiene a Alberto Aguilera con 20 años y lo acusa de robo en una fiesta privada a la que fue invitado a cantar. Lo llevan al Palacio de Lecumberri, el Palacio Negro, la prisión más temida de México. El proceso fue una farsa. Lo juzgaron en fin de semana, sin abogado defensor, sin testigos de cargo. Múltiples fuentes señalan a la actriz Claudia Islas como la denunciante. Carmen Salinas lo afirmó públicamente. Rosenda Puentes, hija del director del penal, declaró en Ventaneando. Le levantó un falso testimonio porque él no robó nada, solo fue a cantar a una fiesta. El expediente penitenciario original de Juan Gabriel en Lecumberri fue extraviado. Una excolaboradora afirmó que fue un regalo personal que un político y su esposa le hicieron al artista en los años 80. Alguien con poder suficiente hizo desaparecer el registro de su detención. Ese político nunca fue nombrado públicamente, pero la implicación es tan clara como incómoda. Alguien en el poder mexicano de esa época tenía una razón para proteger a Juan Gabriel que iba más allá de la admiración por su música. ¿Qué favor se intercambió? ¿Qué silencio se compró? ¿Qué puerta se abrió a cambio de ese expediente que desapareció? Nadie lo ha dicho. Y nadie que lo sepa ha hablado. El silencio otra vez. Dentro de Lecumberri, las celdas diseñadas para 2 personas albergaban hasta 18 internos. La comida llegaba podrida. La violencia era el idioma cotidiano. Y en ese infierno, Alberto hizo lo único que sabía hacer cuando el mundo se le venía encima. El cantante Alberto Vázquez, quien coincidió con él, lo recordó así. Cuando entré a la cárcel, encontré a Juan Gabriel. Tenía canciones. Estaba en la H. Ahí dentro compuso No tengo dinero. Compuso Me he quedado solo. Estuvo preso aproximadamente 18 meses. La mujer que gestionó su libertad fue Enriqueta Jiménez, la prieta linda, cantante que visitaba el penal, que reunió el dinero para la fianza, lo acogió en su hogar 2 años y lo conectó con RCA Víctor. Sin la prieta linda no hay Juan Gabriel, y hay un detalle sobre ese penal que nadie menciona. El Palacio de Lecumberri, el lugar donde encerraron injustamente a Juan Gabriel con una acusación falsa, es hoy el Archivo General de la Nación, el edificio donde México guarda su memoria histórica más importante. El lugar donde encarcelaron al hombre más amado del país es ahora el lugar donde ese mismo país custodia lo que no quiere olvidar. No hay ironía más perfecta en toda esta historia. Nota ese patrón que se repite. Fue siempre una mujer sin obligación de cuidarlo quien lo salvó. La directora del internado, Micaela Alvarado, la prieta linda. Mientras que su madre, que sí tenía la obligación, lo había entregado. Ese patrón también lo vas a necesitar cuando lleguemos al secreto de amor eterno. Pero lo que viene ahora cambia todo lo que acabas de escuchar, porque el hombre que salió de Lecumberri y llegó a la cima no llegó solo. Y la persona que más lo acompañó en esa subida fue la misma que después intentó destruirlo con 30 millones de pesos. Joaquín Muñoz Muñoz era licenciado en Derecho, exagente del Ministerio Público, un hombre serio de San Luis Potosí. Lo conoció alrededor de 1979 en un palenque. Dejó su carrera legal y durante 4 años vivió en el entorno íntimo de Juan Gabriel como su secretario particular. Viajó con él por el mundo. Vio lo que había detrás del escenario. Y en 1985 Muñoz tomó una decisión. Según personas cercanas al entorno en esa época, una noche Juan Gabriel recibió una llamada. Era Muñoz. Le dijo que había escrito un libro sobre su vida juntos, que tenía editorial, que tenía fecha de publicación, y que si quería evitar que saliera, el precio era 30 millones de pesos. 30 millones. Juan Gabriel no pagó. El libro salió.
Se llamaba Juan Gabriel y yo. 215 páginas con fotografías, con detalles de la vida gay del cantante en ciudades del mundo, con una revelación sobre una supuesta relación entre Juan Gabriel y el esposo de Rocío Dúrcal. La contraportada prometía, con todas las letras, una luminosa y deslumbrante visión de la vida gay en las más importantes ciudades del mundo. Juan Gabriel respondió con una denuncia penal por difamación. Pero lo que nadie analizó suficientemente es lo que no dijo. No negó el contenido. No salió ante las cámaras a decir, eso es mentira, yo no soy gay. No lo dijo entonces. No lo dijo nunca. Lo que no dices revela tanto como lo que dices. La ruptura duró 30 años. Según personas del entorno, Juan Gabriel se refería a Muñoz en privado como el innombrable. Nadie rompe con un conocido 30 años. Y sin embargo, en 2014, exactamente el año en que firmó el testamento que nombra a Iván como heredero universal, los dos hombres se reconciliaron. 4.000 correos electrónicos intercambiados, según Muñoz, mensajes de WhatsApp, visitas, el innombrable que volvió. ¿Por qué volvió? Nadie que lo conocía lo entendió del todo, pero quizás la respuesta ya la conoces. Juan Gabriel volvía siempre a los que lo habían herido en lugares profundos. Era el patrón aprendido desde los 5 años. Cuando Juan Gabriel murió en 2016, Muñoz empezó a decir que no había muerto, que Alberto Aguilera estaba vivo, que la familia había montado un complot. En enero de 2026 afirmó que Juan Gabriel había celebrado su cumpleaños número 76 acompañado de rosas amarillas y mariachi. Ninguna reaparición ocurrió. El innombrable que nunca pudo dejar de nombrar. Y ahora, prepárate, porque lo que viene explica por qué todo ese código de silencio sobre su vida íntima fue en realidad la decisión más racional que pudo tomar. En 2002, Fernando del Rincón se sentó frente a Juan Gabriel en Primer Impacto de Univisión y llegó directamente al punto. ¿Juan Gabriel es gay? Según personas que estuvieron en el set ese día, el silencio que siguió duró exactamente 3 segundos. Juan Gabriel no se movió, no se tensó, solo procesó. Y entonces sonrió. No la sonrisa nerviosa de alguien atrapado. La sonrisa específica de alguien que lleva tanto tiempo preparado para esta pregunta que la respuesta ya es un reflejo. Dicen que lo que se ve no se pregunta, mijo. El estudio quedó en silencio. Del Rincón intentó seguir, buscar otro ángulo. Pero Juan Gabriel ya había cerrado esa puerta con una frase que era a la vez una confirmación completa y una negación perfecta. Esa habilidad para esquivar no es ingenio improvisado. Es el resultado de décadas de entrenamiento. De aprender desde los 13 años que hay cosas que si las dices en voz alta te destruyen. El sacerdote le enseñó eso. Lecumberri se lo confirmó. Y la industria se lo recordó cada vez que Emilio Azcárraga Milmo, el dueño de Televisa, llamaba pinche puto al que se atreviera a defenderlo en pantalla. El código también tuvo consecuencias en su vida íntima, que pocas personas conocen. Jas de Bael, cantante español de Torremolinos, mantuvo con él una relación de aproximadamente 8 años, con una diferencia de edad de más de 35 años. Viajes juntos, convivencia familiar, los celos del intérprete. Todo lo que, según quienes los conocieron, era exactamente lo que parecía. Una relación real que ninguno podía nombrar públicamente. Cuando Juan Gabriel murió, Jas de Bael escribió: «Un amigo es para siempre. Un amor como tú es eterno. Te amé, te amo y te voy a amar siempre. Tu consentido, no mi amigo, no mi compañero, tu consentido». Nadie le preguntó qué significaba eso exactamente. Nadie necesitaba preguntar. ¿Por qué nunca lo dijo abiertamente? Para Juan Gabriel, decirlo en voz alta habría destruido el único contrato real que tenía con el mundo. El contrato era este. Él daba todo en el escenario, y a cambio el público le daba el amor que ninguna persona real le había dado de forma estable. Su madre no lo recogió. El cura lo hirió. Marco murió jugando a la ruleta rusa. Muñoz publicó el libro, pero el público nunca lo abandonó. El público seguía ahí.
función tras función, disco tras disco, generación tras generación. Si decía «soy gay» en México, en los años 80 o 90, ese contrato se rompía. Y sin el escenario, Juan Gabriel no tenía nada que protegiera al niño del internado que llevaba dentro. Por eso eligió el código, por eso vivió en él hasta el final. Y por eso también el mayor secreto de su vida no fue ese. El mayor secreto fue la canción. Atención. Aquí llega la segunda revelación que te prometí al principio. Hay una fotografía de Victoria Valadez en la chimenea de la casa de Juan Gabriel. Alguien la puso ahí. Y cuando Juan Gabriel la vio, se detuvo. La miró un momento y dijo: «¿Qué hace ahí esa señora? Quítala de ahí. No la quiero ver. Esa señora. No mi mamá. No mi madre. Esa señora». El hombre que había cantado aún después de la distancia, «En tus brazos encontré mi lugar», hablando de su propia madre, como si fuera una desconocida en una fotografía. Ahora analiza lo que no dijo. No dijo «la odio». No dijo «esa mujer me abandonó». No dijo nada de lo que hubiera sido más justo decir. Solo «esa señora». La distancia más fría posible. La que se usa cuando el dolor es tan grande que ya no tiene nombre. Victoria murió el 27 de diciembre de 1974, mientras él estaba de gira en Acapulco. Murió de un infarto. Juan Gabriel no llegó a tiempo. Y lo que lo desgarraba no era solo haberla perdido, era haberla perdido sin que ella nunca lo recogiera del internado, sin que nunca le dijera lo que él necesitó escuchar toda su vida. Entonces, ¿era mentira amor eterno? No era mentira en el sentido de que no sintiera nada. Era la versión que necesitaba que existiera para poder seguir viviendo. El niño entregado a los 5 años necesitaba, para sobrevivir emocionalmente, construir una versión de Victoria Valadez que justificara el dolor que le había causado. Necesitaba que ese abandono tuviera una explicación que no fuera simplemente que él no valía lo suficiente para que se quedara. Y lo hizo de la única forma que sabía, en una canción. Una canción que el mundo recibió como una declaración de amor y que en realidad era una petición disfrazada de ofrenda. El llanto disfrazado de himno. La necesidad disfrazada de poesía. Ese es el mayor secreto. Pero antes de cerrarlo completamente, necesitas ver cómo nació Amor Eterno realmente. Porque hay una escena que nadie ha narrado y que lo cambia todo. El 27 de diciembre de 1974, Juan Gabriel estaba de gira en Acapulco cuando llegó la noticia. Victoria Valadez había muerto de un infarto. Él no llegó a tiempo. No hubo despedida. No hubo reconciliación. No hubo nada de lo que él llevaba esperando desde los 5 años. Según personas que lo conocieron en ese período, esa noche Juan Gabriel se encerró solo. No habló con nadie. No salió. Y en algún momento de esa noche, en ese silencio, escribió. Lo que salió no fue rabia ni acusación. Fue lo que necesitaba que hubiera sido verdad. Un amor eterno, unos brazos que siempre estuvieron. Una madre que nunca se fue. Eso es amor eterno. No lo que tuvo. Lo que necesitaba que hubiera existido para poder seguir viviendo. Una canción que el mundo recibió como una declaración de amor y que en realidad era una petición disfrazada de ofrenda. El llanto disfrazado de himno. La necesidad disfrazada de poesía. Cuando llegó a RCA Víctor, el 11 de junio de 1971, Alberto Aguilera era un joven sin experiencia legal, sin representación, sin nadie que le explicara lo que estaba firmando. El contrato le cedía a la disquera los derechos de autor de toda su obra. Firmó. Según testimonios de personas que trabajaron con él, años después, hubo una noche en Los Ángeles en que alguien de su equipo legal le puso sobre la mesa los documentos del contrato original y le explicó lo que decían. Juan Gabriel los leyó en silencio. No habló durante varios minutos. Luego los cerró y dijo: «Así que todo este tiempo era de ellos». No con rabia, con la resignación de alguien que reconoce un patrón que ya conoce. Las personas con poder te toman lo que es tuyo. Esta vez no se quedó callado. En 1986 se negó a grabar material nuevo. 7 años de silencio discográfico.
El 27 de mayo de 1994, BMG le devolvió los derechos de 439 canciones, precedente histórico en la industria musical latinoamericana. El primer día que entró al estudio después de esos 7 años fue sin anunciar nada. Llegó solo, pidió el piano, se sentó. Los técnicos no sabían si encender los micrófonos o dejarlo solo. Los encendieron. Lo que salió de ese piano esa tarde nunca se publicó como tal, pero quienes lo escucharon dijeron que era como escuchar a alguien que había estado en silencio demasiado tiempo y finalmente podía respirar. Mientras peleaba por sus derechos, Televisa lo tenía vetado. Azcárraga mismo lo llamaba «pinche puto» y le exigía a Raúl Velasco que lo sacara de Siempre en Domingo. Juan Gabriel respondió con una conferencia de prensa por TV Azteca. Televisa no me vetó. Yo veté a Televisa. A México se le conoce por su historia, por su música, por su arte. No se le conoce por Televisa. Nadie le respondió, porque tenía razón. Y mientras eso ocurría, el gobierno lo perseguía por otro frente. Debía al SAT más de 100 millones de pesos acumulados durante una década. Y en 2005 ocurrió algo que nadie imaginaba posible. Juan Gabriel llegó al aeropuerto de Ciudad Juárez. Su ciudad, la ciudad donde lo habían encerrado en el internado, donde había cantado en cantinas por monedas, donde había construido el orfanato con el que intentó rescatarse a sí mismo. Agentes de la Agencia Federal de Investigaciones lo estaban esperando en la puerta de embarque, delante de otros pasajeros, delante de empleados que lo reconocían, delante de personas que no podían creer lo que estaban viendo. Lo detuvieron por defraudación fiscal. El hombre más famoso de México, detenido en el aeropuerto de su propia ciudad, por dinero que debía al gobierno del país al que había dado su música durante 30 años. No habló de ese episodio en público casi nunca, y cuando alguien lo mencionaba, cambiaba el tema. El mecanismo de siempre. Su representante Ralph Hauser fue demandado por fraude e irregularidades contables. Hauser murió de un infarto en febrero de 2003, antes de que el caso se resolviera. Otro que desapareció antes de dar explicaciones. Y hay algo más sobre el dinero que nadie ha puesto junto en un solo lugar. Juan Gabriel murió con una fortuna estimada entre 30 y 100 millones de dólares, según distintas fuentes. Esa diferencia de 70 millones no es un error de cálculo, es dinero que nadie sabe dónde fue. Marta Vallejo llevaba años gestionando los flujos financieros entre Juan Gabriel y sus obligaciones fiscales. Según personas que conocieron esa relación, tenía acceso casi irrestricto a los fondos que entraban de giras y contratos. Una confianza total, del mismo tipo que Juan Gabriel le había dado a Muñoz, a Hauser, a todos los que terminaron usándola. Fue acusada de desviar parte de ese dinero, específicamente el destinado a saldar las deudas con el SAT, hacia cuentas propias. Eso está en los registros judiciales. Y es la respuesta a la pregunta que todos se hacen y nadie responde. ¿Cómo es posible que el artista más exitoso de México muriera debiendo 100 millones de pesos al fisco si ganaba decenas de millones por gira? La respuesta es que el dinero llegaba. Simplemente no llegaba a donde tenía que llegar, y la persona encargada de asegurarse de que llegara tenía sus propias cuentas. Y si quieres ver en una sola imagen lo que quedó de todo eso, busca el complejo Solumado en Riviera Maya. 41 villas de estilo maya hindú construidas con la fortuna de Juan Gabriel, diseñadas para ser un hotel boutique de lujo, hoy están vacías, cerradas por litigios, la vegetación creciendo entre las construcciones. Un resort fantasma en medio de la selva, mientras sus hijos se destruyen en los juzgados de la Ciudad de México. No hay imagen más brutal de lo que el tiempo y los pleitos le hicieron a lo que él construyó. Y sobre Joaquín Muñoz hay algo más que el libro. El Universal publicó que Muñoz habría utilizado vehículos propiedad de Juan Gabriel para pasar personas migrantes de forma ilegal a través de la frontera. Esta acusación nunca fue probada ni desmentida en un tribunal. Pero si fuera cierta, la persona a quien Juan Gabriel le dio acceso a su vida durante 4 años, la persona que luego intentó extorsionarlo con 30 millones de pesos, habría usado también sus bienes para una actividad criminal.
todo sin que Juan Gabriel lo supiera. O eso dice Muñoz. Y hay una parte del legado financiero que casi nadie ha contado completa. En Madrid, en el barrio de Chueca, existe un apartamento de 231 metros cuadrados valorado en más de 1.000.000 de euros. Juan Gabriel se lo prometió a Isabel Pantoja, y para entender por qué, necesitas entender qué eran el uno para el otro. Se conocieron en España en los años 80, cuando ambos estaban en el pico de sus carreras y ambos cargaban secretos que no podían decir en voz alta. Ella era la viuda más famosa de España, atrapada en el duelo público de Paquirri mientras guardaba por dentro cosas que el mundo no sabía todavía. Él era el artista más amado de México que nunca podía nombrar lo que era. Según personas cercanas a ambos, se reconocieron desde el primer momento. Dos personas que vivían en código permanente, que habían aprendido a construir una imagen pública que protegiera lo que había por dentro. Y en esa amistad podían decirse cosas que no podían decirle a nadie más, precisamente porque los dos sabían exactamente lo que costaba callar. Juan Gabriel le habló de secretos que no le había dicho a sus propios hijos. Isabel Pantoja le habló de cosas que no habían salido de España. Eran el espejo perfecto el uno del otro. Dos artistas enormes, dos vidas enormes y dos personas profundamente solas dentro de todo ese ruido. El piso de Madrid no era un capricho, era el símbolo físico de una deuda emocional real. Hoy lleva años sin dueño claro, mientras la sucesión sigue sin resolverse. Isabel Pantoja nunca lo recibió. La promesa quedó atrapada en el mismo laberinto legal que todo lo demás. Pero espera. Porque antes de llegar a la muerte y a la guerra de los juzgados, necesitas escuchar lo que le hizo a Rocío Dúrcal. Porque esa historia es el espejo más claro de quién era Juan Gabriel cuando alguien lo había herido demasiado. Recapitulación rápida antes de continuar. Hasta aquí tienes a un hombre que nació sin padre. Fue entregado por su madre a los 5 años. Fue abusado por un sacerdote a los 13. Fue encarcelado injustamente a los 20. Construyó una familia de 5 hijos sin pareja para que nadie pudiera abandonarlo. Perdió su primer amor en la ruleta rusa. Sobrevivió a una disquera que le robó 15 años de derechos. Fue detenido en el aeropuerto de su propia ciudad y guardó todos esos secretos convirtiendo cada uno en una canción. Lo más oscuro de esta historia todavía no ha llegado. Sigue. Rocío Dúrcal murió el 25 de marzo de 2006 sin que Juan Gabriel llamara. La colaboración entre ellos había producido más de 40 millones de discos vendidos. Ella era la voz más perfecta para sus canciones. Y entonces se pelearon. Los motivos exactos varían según la fuente, pero la ruptura fue real y duró una década. Cuando se reunieron para el disco juntos otra vez a finales de los 90, el productor Gustavo Farías fue testigo de algo que no olvidó. En la presentación del disco, Juan Gabriel y Rocío no se hablaron. Él salía del lado izquierdo del escenario, ella del derecho. Ensayaron con profesionalidad perfecta, sonrieron frente al público y al terminar, cada uno por su lado. Farías reveló que Juan Gabriel grabó la última canción del disco llorando. Le dijo, «Esto ya es el final». Cuando Rocío enfermó de cáncer, Juan Gabriel nunca la visitó, nunca llamó. Farías lo dijo así, ella siempre esperó que la llamara o que fuera a verla. Me parece que murió sin poder escuchar a su querido Alberto. El patrón de siempre. Cuando algo duele demasiado, la respuesta aprendida desde el internado es no aparecer. No te puede abandonar quien no te puede encontrar. Pero con Vicente Fernández, su mayor rival musical, el hombre que lo odiaba en privado por su homosexualidad, terminó diferente. Justo antes de que Vicente muriera, los dos hablaron por teléfono durante 1 hora. Los que estaban en ese cuarto contaron que lloraron, que se dijeron cosas que habían guardado durante décadas. Capaz de no llamar a Rocío mientras se moría, capaz de llorar con Vicente cuando ya era tarde. Así era Juan Gabriel. El tiempo lo decidía todo. Y el tiempo nunca esperó a que él estuviera listo. Atención. Aquí llega la tercera revelación. El 28 de agosto de 2016 era domingo. Juan Gabriel estaba en un departamento rentado frente a la playa en Santa Mónica.
48 horas antes, había dado su último concierto en The Forum de Inglewood ante 17.500 personas. Más de 2 horas y media de show, 60 músicos, de pie, moviéndose por el escenario. Lo que el público vio fue eso. A Juan Gabriel, siendo Juan Gabriel hasta el final. Lo que el público no vio fue lo que había detrás del escenario. Personas que estuvieron en el backstage esa noche describieron a un hombre que entre canción y canción apenas podía mantenerse de pie, que necesitaba oxígeno entre bastidores, que se sentaba en cuanto las luces del escenario se apagaban, pero en el momento exacto en que volvían a encenderse, se transformaba, se levantaba, sonreía y caminaba hacia el público como si nada. 17.500 personas aplaudiendo sin saber que estaban viendo el último concierto de su vida. Él lo sabía, y salió igual. Al terminar, tuvieron que ayudarlo a bajar las escaleras. 3 días antes, según Silvia Urquidi, se había desmayado caminando por la playa. Nadie lo llevó al hospital. Esa mañana del domingo, pidió un tanque de oxígeno. Sus asistentes estaban en el departamento. Juan Gabriel entró al baño y no volvió a salir. Los bomberos llegaron minutos después. Lo encontraron en el suelo con signos vitales débiles. Intentaron reanimarlo. No pudieron. Fue declarado muerto a las 11:50 de la mañana. Silvia Urquidi declaró algo que los comunicados oficiales no mencionaron, que las paredes del baño estaban salpicadas de sangre, no manchadas, salpicadas. La diferencia entre esas dos palabras describe dos escenas completamente distintas. Y nadie de la familia ha explicado qué produjo ese rastro. Aproximadamente 30 horas después de su muerte, el cuerpo fue cremado en Anaheim, California, sin autopsia. La familia no la solicitó. Iván Aguilera explicó que Juan Gabriel fue cremado porque lo pidió Juan Gabriel. 30 horas. Mientras la prensa esperaba en el aeropuerto de Los Ángeles, pensando que el cuerpo sería trasladado, la cremación ya había ocurrido en otro lugar. Una maniobra que eliminó cualquier posibilidad de verificación independiente. Días después, la urna llegó a México. Según personas que estuvieron presentes en ese momento, quienes la recibieron notaron algo que no esperaban. Los empleados de la funeraria declararían después en el documental Vivo o Muerto de VIX lo mismo que esas personas sintieron. La urna se sentía extrañamente liviana, no imposiblemente vacía, extrañamente liviana, como si el peso no cuadrara. Nadie dijo nada en voz alta, porque en ese momento 250.000 personas esperaban en Ciudad Juárez para despedirse, y 700.000 más esperaban en el Palacio de Bellas Artes. La CURP de Alberto Aguilera Valadez seguía activa sin marca de defunción en el sistema mexicano en octubre de 2025, casi 10 años después de su muerte. No es un rumor ni una interpretación. Es un dato verificable en el sistema oficial del gobierno mexicano. Los especialistas lo atribuyen a inconsistencias administrativas comunes cuando la muerte ocurre en el extranjero. Puede ser. Pero para Joaquín Muñoz, para Lucía Méndez, para los 170.000 que se reunieron en el Zócalo, ese dato en el sistema oficial es suficiente razón para seguir creyendo lo que necesitan creer. Adal Ramones dijo en diciembre de 2025 haber hablado directamente con él. Y Joaquín Muñoz, el innombrable, sigue fijando fechas de reaparición que nunca llegan. ¿Está vivo Juan Gabriel? Lo más probable es que no. El certificado de defunción existe. El informe policial documenta los intentos de reanimación. La causa es consistente con su historial médico. Pero la verdadera pregunta no es si está vivo. Es por qué su muerte fue manejada con tanta opacidad, tanta prisa y tan poco espacio para despedirse. Esa pregunta nadie de la familia ha respondido. Atención. Aquí llega la cuarta y última revelación. Iván Gabriel Aguilera Salas, heredero universal, no se presentó a una audiencia judicial en la Ciudad de México en 2024. Y mientras tanto, los abogados que él mismo contrató para defender la herencia lo demandaron por falta de pago y exigen destituirlo como albacea. Guillermo Pous declaró: «Yo se lo administré.
Yo le resolví todos los asuntos, yo le gané todos los litigios. Me remueve, se nombra albacea, saca los bienes de la sucesión y comete delito de fraude. Su propio abogado lo acusa de fraude. El silencio de Iván es total. Pero lo más brutal del derrumbe familiar no está en los tribunales. Está en Fort Lauderdale, Florida, en noviembre de 2021. Según el reporte policial de ese día, Joan Gabriel Aguilera llegó al departamento donde vivían sus hermanos. Lo que empezó como una discusión escaló hasta que los vecinos llamaron a la policía. Los agentes encontraron lo siguiente. Joan había golpeado a su hermano Jean 15 veces. Había empujado a la cuñada por el cuello. Y había agredido físicamente a Laura Salas, la mujer que los había criado a todos desde niños, que tenía 65 años ese día. La misma mujer que les dio biberón, que los bañó, que durmió en el cuarto de al lado cuando tenían pesadillas. 15 golpes. Joan fue arrestado. Y Alberto Aguilera Jr., el primero en ser adoptado del orfanato Semjase, vivió el momento más brutal de todos. El día del homenaje en el Palacio de Bellas Artes, cuando 700,000 personas hacían fila para despedirse de su padre, Alberto Jr. llegó. Caminó hacia la entrada. Y ahí, en ese momento, los elementos de seguridad le bloquearon el paso. Había una orden de restricción vigente en su contra. El hijo que Juan Gabriel adoptó primero, el que llevaba el apellido más tiempo, no pudo entrar a decirle adiós. Alberto Jr. tenía además otro dolor encima que nadie calculó. En 2012 su propio hijo Héctor murió de sobredosis a los 23 años, el nieto de Juan Gabriel. Y fue ese episodio, según personas cercanas al entorno, el que terminó de romper la relación entre los dos. Juan Gabriel no supo cómo mirar a Alberto Jr. después de eso. No supo cómo estar presente en ese dolor sin caer en el suyo propio. Así que hizo lo de siempre. Puso distancia. Lo excluyó del testamento. Y al final, le dejó una orden de restricción como única herencia. Se quedó afuera. Personas que estaban ahí cuentan que Alberto Jr. se quedó un rato parado frente a esa puerta que no se abría para él. Y luego se fue. Solo, como siempre. Joao Gabriel, hijo biológico con Consuelo Rosales, la niñera, fue negado primero por un tribunal de Florida, luego por tribunales mexicanos y finalmente por la Suprema Corte de México. Y luego está Joana. Joana Aguilera es la más invisible de todos los hijos. No aparece en ninguna demanda, no da entrevistas, no hace declaraciones públicas de ningún tipo. En una familia donde Joan golpeó a su madre adoptiva 15 veces, donde Alberto Jr. se quedó afuera del funeral de su propio padre, donde Iván no aparece en los juzgados mientras sus propios abogados lo acusan de fraude. El silencio absoluto de Joana es extraordinario. Nadie lo ha analizado. Se alejó antes de que todo se derrumbara. Llegó a algún acuerdo privado que los demás no conocen. ¿Sabe algo que prefiere no decir? Su ausencia en toda esta historia es en sí misma una declaración, y a veces el silencio dice más que cualquier demanda. Y luego están los hijos que Juan Gabriel nunca reconoció en vida. Luis Alberto Aguilera, hijo biológico con Guadalupe González, su empleada doméstica, vivió 26 años sin saber con certeza quién era su padre. Después de la muerte de Juan Gabriel, una prueba de ADN arrojó 99.96% de compatibilidad con la familia Aguilera, 26 años. El artista más famoso de México tenía un hijo que caminaba por el mundo sin que nadie lo reconociera. Y Claudia Gabriela Aguilera, que sería la hija mayor según una carta notariada de reconocimiento firmada por Juan Gabriel, declaró después de su muerte que no quería herencia. Solo quería que alguien dijera en voz alta que era su hija. Mientras los otros se destruyen en los juzgados por el dinero, ella solo pedía el nombre, 20 demandas en total. El hombre que construyó el orfanato Semjase para rescatar a niños como él, que adoptó a 4 de esos niños para darles lo que nunca tuvo, dejó al morir una guerra en la que esos mismos hijos se destruyen mutuamente en los juzgados. Quizás tú también conoces esa sensación de haberlo dado todo por alguien y ver cómo lo convierte en campo de batalla.
Hay un número que resume todo mejor que cualquier otro: 170,000. Las personas que se reunieron en el Zócalo de la Ciudad de México en noviembre de 2025 para ver la proyección de un concierto suyo de 1990. No para ver a un artista en vivo, para ver un video de 35 años de antigüedad de alguien que lleva casi 10 años muerto. No hay artista mexicano vivo que convoque eso. Ni uno. Y antes de eso, en septiembre de 2016, 700,000 personas se formaron frente al Palacio de Bellas Artes para despedirse de sus cenizas. 700,000. Más que cualquier estadista, más que cualquier presidente, más que cualquier figura política en la historia moderna de México. Un hombre que nunca pudo decir públicamente lo que era, que vivió en código durante 60 años, que guardó secretos que ni siquiera sus hijos conocían completos, recibió el homenaje más grande que ese país ha dado jamás a cualquier ser humano. La ironía no tiene nombre. En abril de 2024, Amor Eterno fue incluida en el National Recording Registry de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, seleccionada por su importancia cultural. La canción más cantada en los funerales de México genera royalties cada vez que suena en una radio, en una plataforma, en un velorio. Hoy esos derechos están atrapados en el mismo laberinto sucesorio que todo lo demás. El hombre que escribió el himno funerario de un continente murió sin que quede claro quién cobra cuando alguien la pone en un velorio hoy. Esa ironía no se puede fabricar. La canción que un hombre escribió para la mujer, a quien en privado llamaba esa señora, ahora forma parte del patrimonio cultural protegido de la nación más poderosa del mundo. Y mientras eso ocurría en el Zócalo, en un juzgado de la Ciudad de México, el proceso sucesorio seguía paralizado, y Joan Gabriel cargaba con un arresto por golpear a su familia. Y Alberto Jr. había sido dejado afuera del funeral de su propio padre. Y la urna había llegado sintiéndose extrañamente liviana. Ahora sí. Llegó el momento de cerrar el círculo. El mayor secreto de Juan Gabriel no fue el abuso del cura, aunque ese fue el detonador de todo. No fue su sexualidad, aunque esa fue la consecuencia más visible. No fue la urna, ni la herencia, ni los juzgados. El mayor secreto fue esto: Amor Eterno no es lo que parece. Todo el mundo canta esa canción pensando que es la expresión más pura del amor de un hijo por su madre. Pero en el nivel más profundo, el que solo se entiende cuando sabes todo lo que sabes ahora, Amor Eterno es la canción de un hombre que necesitaba desesperadamente que el amor de su madre hubiera sido real. No que era real, que hubiera sido real. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Una canción de amor verdadero celebra lo que tuvo. Amor Eterno llora lo que nunca llegó. El niño entregado al internado a los 5 años necesitaba, para sobrevivir emocionalmente, construir una versión de Victoria Valadez que justificara el dolor. Y lo hizo de la única forma que sabía, en una canción. Una canción que el mundo recibió como una declaración de amor y que en realidad era una petición disfrazada de ofrenda. Amor Eterno se convirtió en el himno funerario de un continente entero porque resonó en millones de pales. Personas que también amaban a alguien que no supo amarlos bien. Eso es lo que hacen los grandes artistas. No inventan emociones. Nombran las que todos sienten pero nadie sabe cómo decir. Un niño de Parácuaro entregado a los 5 años. Un sacerdote que lo hirió a los 13. Un primer amor muerto en la ruleta rusa. Una cárcel injusta a los 20. Una disquera que le robó 15 años. Una detención en el aeropuerto de su propia ciudad. Un piso en Madrid que nunca llegó. Una urna que pesaba menos de lo que debía. Una familia que se derrumba en los juzgados. Y 1800 canciones que siguen sonando. Mientras sus hermanos se destruyen en los juzgados por la herencia, Joan Gabriel, el hijo menor, el que menos tiempo tuvo con su padre, tomó una decisión diferente. En diciembre de 2025 anunció su debut musical ante 50,000 personas en Ciudad Juárez, la misma ciudad donde todo empezó. Jean eligió exactamente ese lugar para empezar. Y eligió el escenario, no los juzgados. Es el único de los 5 que eligió el escenario.
Las cenizas de Juan Gabriel descansan en el Museo Juan Gabriel de Ciudad Juárez, inaugurado en agosto de 2024 en la casa donde vivió. 24,000 visitantes en el primer año, más del 50% de ellos extranjeros que viajaron específicamente a esa ciudad para estar cerca de algo suyo. La misma ciudad donde su madre lo entregó al internado a los 5 años es el lugar donde descansa para siempre. El círculo más brutal de toda esta historia. 170,000 personas en el Zócalo viendo un video de 35 años. Eso no es nostalgia. Es evidencia de que cuando alguien convierte su dolor en algo honesto, ese dolor deja de ser solo suyo. Si este tipo de historias te interesan y quieres seguir descubriendo lo que está detrás de los famosos que creciste viendo y escuchando, suscríbete y activa la campana. El próximo video viene igual de revelador. Y si llegaste hasta aquí, escríbeme Eterno en los comentarios. Solo los que llegaron hasta el final saben exactamente por qué esa palabra.